un dos y larga, pero se me no. ¿Y tu compañero? Ah, mi esposa todavía sigue un poquito, sí. Sí, Roberto, ¿cómo estás? Cansadísimo. Cansadísimo, Bien. ¿te la corbata? ¿Cómo? ¿Te la corbata? También, sí. ¿Quién corbata, no? Bueno, en línea de algunos que todos van a poder no tienen corbata. Pero acá tenemos el que vino hoy vestido tradicional. Todo. ¿Cómo? Bueno, todo. Bueno, vamos a. O sea, viendo la me da que hacer el speech que hace Steve Mason de por qué hay que vestirse de la por favor. Bueno, para hoy tenían que hacer, vamos a ver, hoy estamos 29 de marzo, Salmo 7. Yo voy a leer las páginas de Pagán, a traducción oral y el trabajo práctico número 6. ¿Todos hicieron el trabajo práctico? Bien, excelente. Bueno, quiero escuchar un poquito de qué es lo que hicieron con el trabajo práctico, que se me olvida acá. Las preguntas. Trabajo práctico número 6, ¿correcto? Bien. Trabajo práctico número 6. Bien. Decía, la primera pregunta es explicar la sintaxis y hablaba justamente del versículo 2, desde acá hasta el final. ¿Sí? ¿Qué es lo que descubrieron? ¿Alguien? Creo que lo discutimos un poquito en clase, pero a ver qué es lo que pusieron ustedes. A ver si estoy bien. Bueno, lo primero que se puede observar es un bicolon. Bicolon, muy bien. Está marcado por el ADNAC. Acá. Tenemos una correspondencia gramatical idéntica en su estructura básica. Excelente. ¿En qué sentido? Porque tanto el primer colon como el segundo colon comienzan con una cadena constructa que se forma con la partícula negativa adverbial al, muy bien. Seguido de una frase preposicional. Muy bien. Ambos tienen la preposición bet. Muy bien. Con el sustantivo af en el primer colon y el sustantivo gema en el segundo colon. Muy bien. Y ambos sustantivos tienen el sufijo pronominal ata. Bien, segunda persona. ¿Y qué sigue? Después de la cadena constructa se encuentra el verbo yusivo yasav con el sufijo pronominal ani en el primer colon y el verbo yusivo yasar con el sufijo pronominal ani en el segundo colon. Bien, excelente. Sigue discutiendo. Tanto el primer colon como el segundo, después de la partícula negativa adverbial se encuentra la frase preposicional. Está modificando al verbo yusivo. En ambas cláusulas, el posicionamiento de palabras, como se discutió en la clase, es muy raro, y porque es más común encontrar la partícula adverbial primero, sí, un verbo yusivo y después la frase preposicional. Entonces, en este caso, ambas frases preposicionales son enfáticas por la conexión sintáctica que tienen. Y por lo regular, la frase preposicional está subordinada al verbo, pero en este caso no es así porque es enfático. Además, la VAF en el segundo colon hace énfasis al primero y el propósito es dar mayor fuerza a la primera cláusula. ¿Está bien? Excelente discusión. No sé si estaría de acuerdo contigo en que las frases preposicionales no son adverbiales. Considero que sí lo son. Están modificando el verbo, pero sí son enfáticas porque antes que el verbo uno esperaría tener la partícula negativa al, que es los susivos. Los susivos en ambas olas, ¿sí? Pero acá uno tiene la parte proporcional antes del susivo, es decir, la correspondiente. Y hay un elemento que no mencionaste, pero no es primera parte de la pregunta, es el Yahweh. Está fuera de esa construcción y parece que hay una elipsis en la segunda parte.
y acá la realidad nos ayuda a identificar eso. Así que excelente. Si hicieron lo que hizo Pedro, un 100%. Próxima pregunta. Decía... Estoy perdiendo la respuesta. Explicar los acentos masoréticos de este versículo, del versículo 3. Explicar los acentos masoréticos del versículo 3. ¿Alguien? Acá donde servía ir al... ¿Se acuerdan que yo les había dado un PDF? ¿El otro ver? ¿Eh? ¿El otro ver? No, yo les di un... ¿Cómo? De las turbulencias, correcto. Correcto, ahí explicaba los acentos. ¿Alguien? Yo puse que, bueno, el Ole Bayorer está en un lal, Ajá. un lam ani, Sí. ¿no? Y esa es la división principal Bien. del verso, viendo así el versículo en los dos columnas. La zarca sobre el primer llave y el ana bajo el segundo llave indican la división de cada colon. Por lo cual, pues sería favoróseme o llave sería la primera parte del primer colon y sáname o llave es la primera parte del segundo colon. Bien. El munaj en el nibhalu. Ok. Liga la lectura de esta palabra con la siguiente. Atzama, Smai, y vuelos. Y, Sí. bueno, Ahí está separado con qué. o sea, está ligada la lectura entre el munaj. Muy bien, La con lo que lectura estaba de- anteriormente, y sí. después tenemos el soft acá al final, que justamente divide con el próximo concepto que es ayuntivo. Bien, había que explicar cada una de las notas que vieron, los acentos, acá está el merca, el sinor acá, el arna, el merca de nuevo acá, na, acá al final, y nos damos soft azul, que si consideramos esto como un acento disyuntivo que separa el versículo 3 del versículo 4. Bien, solo quería que se familiaricen con los acentos. Yo sé que generalmente hablamos de 2, 3, 4 acentos cada uno, pero quería que identifiquen todos, que vuelvan al librito y de acuerdo cuáles son disyuntivos. ¿Cómo se llama ese libro que nos diste? Se los di creo el semestre pasado, ¿no? O 2 semestres, no me acuerdo, es una introducción al uso de la VHS Sí, lo tenemos. y la tendencia. Guía para el uso de la Guía para qué? para el uso de la Sí, guía para el uso de la VHS. Lucas, una pregunta. Sí, Yo encontré, creo que 6 acentos, pero algunos no recuerdo haberlos visto, pero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algunos se repiten, ¿no? Pero sí. sí, algunos creo que tal vez los 3 que agregaste o 2, encontré que son más que todo como musicales para marcar una pausa, ¿verdad? Algo así. Bueno, todos los acentos que están acá son o disyuntivos o conjuntivos. Sí. Pero los conjuntivos tienen que ver, algunos explican que tienen que ver algo con una pausa de música. Sí, pero más que nada, no tanto la función de lo que identifican, sino el conjuntivo es que te hace leer esta palabra con la que viene. Está atado de alguna Ok. manera. Para la mente más oreta, debería leerse en conexión con la próxima palabra. Eso es, en esencia, lo que significa conjuntivo, mientras que disyuntivo hace la pausa o un quiebre. ¿Sí? Pero solo quería que se familiaricen con los nombres, vuelvan otra vez al librito que les di y vean cómo está separado, así como Juan fue viendo. Acá está el medio, acá el admin divide en la segunda parte, Claro. las partes, todo eso quiero que lo vean otra vez. Acostumbren los acentos, porque aunque no son inspirados los acentos, sí son una tradición muy antigua que preserva algún tipo de lectura apropiada, de entendimiento, por lo menos masoreta. Nos ayuda en la interpretación. Sí, Juan.
Sí, disculpe, tenía un problema en el micrófono, pero quiero volver a la pregunta anterior un momento. En el adverbio a veces me provoca confusión determinar si es temporal, si es un adverbio de lugar. En este aspecto, en tu ira es figurativo, ¿cierto? Entonces, no sé si fuera de lugar o... si me pudiera ayudar cómo definir ese adverbio. Dijo que era de manera, ¿no? No, yo dije la vez pasada que era de manera. De manera. Los dos son de manera. Sí. No me castigues en tu ira. Explica, describe la manera del castigo. Sí. Y después yo había argumentado, de hecho, tal vez sería mejor traducirlo como deja de castigarme, ya, como que si ya hay algún tipo de, creo que Walkie era el que enfatizaba esto, ya la ira de Jehová ya había venido sobre David y él no lo puede aguantar. De hecho, como seguimos leyendo, ya los huesos, la parte más básica de él y más fuerte de él ha sido destartalada, por así decirlo, y necesita algún tipo de respiro. Entonces yo los consideraría ambos como frases proposicionales adverbiales de manera. En tu ira, en tu enojo. Una pregunta. Es que leía que al énfasis ser como en la ira y el enojo, o sea, no era como que David estuviera pidiendo que el castigo le fuera como quitado como en el término de disciplina, sino que fuera, o sea, leía que Calvino y aún Félix como que hablan de que no era que él estuviera pidiendo que se detuviera el castigo, sino que en reconocimiento de su pecado, como que Dios no lo castigara con ira o enojo, sino que no fuera como el castigo de un enemigo. Sino con juicio, que no fuera con juicio, sino con instrucción, corrección. Castigo de un hijo, ¿no? Porque el énfasis está no en el castigo, sino en la forma del castigo. La forma. Sí. O la intensidad. Está más en la intensidad. Porque, digamos, él sabe que es para corrección. Sí. Dios, de hecho, lo vimos la vez pasada, sobre la base de 2 Samuel 7. Podemos entender que Dios iba a corregir a su hijo, algo que después vemos en Hebreos, en el libro de Hebreos. No es que no quiere que lo corrija, pero que lo deja hacer de manera de eso no puede aguantar. Es la manera de militar un pan. Es muy fuerte la idea de Dios. Creo que hay Sí. hay un énfasis muy particular ahí, relacionado a la pregunta, como dijo Pedro, un énfasis teológico en eso, o sea, precisamente en ese atributo del Señor, y parece que lo que está buscando es que Jehová no lo castiga a la manera. Hay un micrófono, José, creo que está abierto. Sí, Ahí está. sí, o sea, como el énfasis que podemos nosotros identificar allí, por ejemplo, predicarlo, lo que sea, poder identificar ese aspecto de carácter de Dios que se realza. Creo que ahí está el énfasis de la frase, o sea, del picor. Sí. Es el carácter de cómo lo está haciendo. Bien, vamos a seguir entonces con el versículo 4. ¿Cuál es el significado y el énfasis de esta primera frase? Llega hasta el Atlas, ¿no? Y el versículo anterior. ¿Qué descubrieron acerca de eso? Interesante construcción. Sí, Federico. Sí, Arnold y Choi, ellos, yo por lo general había identificado cuando se tiene un verbo, un no verbo, que se identifica como adversativo. Sí. Arnold y Choi ten cuidado, siempre ya lo dije. Va más un nuevo verbo es disyuntivo. Disyuntivo. No siempre es adversativo, son dos cosas distintas. Disyuntivo quiere decir que hay una especie de quiebre, pero no significa que sea una cosa puede ser adversativo, otra cosa puede ser contractivo, otra que la vamos a mencionar ahora, que creo que la vas a mencionar tú, pero no te quiero anotar en mí. Bastante, como decimos. Él hace alusión a un propósito conjuntivo. Ajá. Es decir, le da un sentido de acompañamiento en inclusividad. Como a modo de traducir, no sé si quieres que lo diga, a modo de también
La expresión nafshi está mejor traducida como en el Salmo 23 en su gelito, ¿Correcto? haciendo alusión personal a la totalidad del ser interior. David está realzando la conexión particular entre su cuerpo y los huesos del versículo anterior. O sea, su cuerpo referirse a los huesos de la cola anterior con su ser inmaterial. Es decir, la angustia que él está atravesando en su alma. Entonces hay una conexión bien particular, creo que casi todos los comentaristas tocan esta relación, la conexión. Entonces, me parece muy interesante. Dice dicho en otras palabras, la proximidad de los huesos pasando luego al alma, la pasa de lo material a lo inmaterial, indica, según mi comentarista, un incremento del dolor a un clímax. Es un punto cúspide cuando llega en este caso a lo no material. Algo que encontré interesante. Aparte de eso, el meod está funcionando como un extremo, es adverbial a pesar que es un sustantivo. Sí. Y bueno, algunos prefieren sumamente, otros prefieren como extremadamente, pero creo que el énfasis se encuentra sin duda en aquel elemento que no se encuentra, bueno, en el que en la palabra que le sigue a la va que está funcionando conjuntivamente, que en este caso es machine. Okay. ¿Alguien más? Sí. Puede verse un efecto de continuación e intensificación Sí. de lo que Jehová está haciendo. Yo creo que es la idea que quiere transmitir el versículo. Sí, el versículo 4 es Abab más, esa cláusula disyuntiva del Bab más no verbo intensifica cláusulas la idea anterior del versículo 3. Ya lo voy a comentar un poquito, creo que habíamos terminado en el capítulo 6, versículo 4. Por esta partícula acá no tanto comparativa o adversativa, sino que es intensificativa. Intensifica lo que se dice anteriormente, y esto además es mucho más concreto cuando vemos que el verbo bajar se repite 2 veces inmediatamente. Hay una misma idea que va a través del versículo 4. Juan, ¿te importa que lo haga? No, está, bueno, como precisamente que la va, como que hace que pues esta primera parte de este versículo se vincule con la anterior, y como que sea una cláusula, o sea, parte de la cláusula causativa que comienza con el que. Sí, entonces como haciendo toda esa, una cláusula causativa que pues también hace digamos una estructura quiástica, ¿no? Que pone así en los huesos y el alma. Bien, no tendríamos acá tenemos una partícula aquí. Si la dejamos afuera, después tenemos el verbo bajar. Esto sería A', o sería A, perdón, después vendría B, mis huesos. Después tendríamos B' y A' con una partícula, un adverbio acá, meod, que quedaría un poco colgado. Pero sería intensificativo, digamos, correcto. El énfasis estaría en la parte interna del ser humano. Sí. Y Buena también observación. que normalmente que pues el nefesh se traduce como yo, pero aquí tiene el sentido más de la existencia misma del salmista, ¿no? Que está estremecida y asustada, y Hamilton también nos proponía que el salmista está enfatizando que, o sea, como que está poniendo la atención y lo vincula con el Salmo 2, versículo 5, que dice que el Señor iba a aterrorizar en su furia a sus enemigos, y es como el que está aterrorizado soy yo, como mostrando, deberían ser ellos, pero ¿Y ha sido ese mismo verbo? sí, el mismo. Interesante. Bien. La próxima pregunta era unas figuras retóricas del versículo 11. ¿Cuáles son las figuras retóricas del versículo 11? ¿Qué encontraron? Puedo comentar que Eric sugiere que se está identificando una asonancia
que redunda, es bien chistoso, una asonancia, ¿no?, que redunda en el uso onomatopéyico, ¿no?, y aliterado inmediato, Sí. a causa de una conjugación imperfecta de las vocales yod, ves y shin en la frase kol, oi, vai, yashubu, Yeshubu y Yeboshu. yevoshu. Muy bien. Y aunque, o sea, me llama la atención que, bueno, no es que me llame la atención, solo es una observación. Barry exclusivamente habla de dos palabras, que son las dos últimas de ese versículo, pero incluso desde antes ya se está usando mucho estas tres consonantes. Es una repetición fonética particular, el uso es particularmente enfático, se quiere que este final sea memorable, quede grabado, quede remarcado en la mente de sus lectores, de su audiencia, y es una expresión que también tiene un tinte irónico. Hay ironía. La Academia de la Lengua describe que bueno, es ironía. Entonces, me parece que es interesante porque le da un golpe especialmente al versículo 3, la segunda parte del segundo coro, 3b y 4a, ya que los enemigos, o sea, eran los que querían infundir esta ansiedad, Sí. esta angustia en el Samantha, y al final es exactamente lo opuesto. Así que eso. ¿Algún otro, un buen trabajo? Federico, ¿algún otro figura retórica que haya aquí? La duda es, el último versículo también se considera como una estrofa climática, ¿Por qué? como que le da, de acuerdo a, le da la de confianza a David. ¿Pero sobre qué base dices que es un texto climático? Por cómo está organizado el último versículo, ¿Y cómo está organizado? se deja ver ahí, tiene una especie de quiasmo el versículo, No es tanto un quiasmo, es lo que se llama... o algo similar para enfatizar lo que le va a pasar a los enemigos. Sí, eso es lo que se llama una trícola. Sí, está con Ajá, una un trícola. trícola, es una trícola, digamos, tiene acá Sí. la primera parte, y después Sí. sigue todos mis enemigos, la parte central, y después aparece esta última parte, son 3 secciones, en donde Kol o Yevai funciona casi como, en inglés se conoce como Janus Parallelism, paralelismo Janus. Janus era uno de esos semidioses, ¿te acuerdas que tenía 2 o 3 cabezas? Entonces, Sí. donde una parte funciona como el sujeto de ambas. Entonces, Kol, todos mis enemigos, modifica tanto a la cola anterior y a la cola que le sigue. Sí. Entonces, por eso te preguntaba, Rodolfo, quería ver si lo habías visto. Sí, de hecho, comenta Watson que una función de un tricolon puede funcionar como estrofa climática también. Sí, sí. Bien. Y normalmente lleva la partícula cal, Janus, ¿qué dijiste? puede llevar. Janus Un Parallelism. verismo también, ¿Un verismo? ¿Dónde? al final, donde está precisamente la partícula cal y con la palabra avergonzado, que tiene una función de representar las partes de un todo. Pero ahí en la palabra avergonzados 2 veces, Ok. pudiera ser en esa estructura. Termina de esa manera el versículo. Comienza el versículo, no te lo acá. Ajá. El versículo a veces ya casi como un inclusio. ¿Sí? Sí. Principio y final. Una repetición. ¿Qué más ibas a decir, Juan? No, iba a decir, no, parte de lo que dijo usted es Sí. que había una alteración. Sí. También que hay un acidento, Ok. entonces entre las palabras Yashubu Yashu y Yeboshu. Yeboshu, ¿no? No hay una. ¿Qué es accidentado? que no hay conjunción Que no hay conjunción, muy bien. y por tanto es enfático. Notan que es distinto como aparece al principio del versículo. Ahora tenemos 2 verbos
con una conjunción, con dos verbos sin conjunción. Muy bien. Y pues finalmente era compartir lo que decían del tricolon, donde hay un paralelismo entre el primero y el segundo, que posiblemente hace pensar que sea lo que es el hermano homerismo, porque el segundo estaría explicando el primero. Bien. Muy bien. Bueno, espero poder ver todo su trabajo práctico, pero es hora de saltar al Salmo 6 y estamos, creo, en la parte número... Vamos al versículo 4, ¿no? 6. Sí. ¿Puedo hacer el cuadro? Soy feo. Es que me parece un poco desafiante esa o sea, lo que encontré por en el Versículo 4. Ujú. ¿Quién no tradujo la vez pasada? Juan, ¿no tradujo? Sí. Nadie, el 3 fue el último. ¿Del Salmo 6 o del 5? No, El Salmo 6. ¿Quién no tradujo la vez pasada? Oh, Yo creo que no había traducido la vez pasada. varios. Ok, varios. Entonces, Fede, vos haces este y después haces este. Sí. Claro. También mi alma está extremadamente estremecida, pero tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo me castigarás? También mi alma está extremadamente estremecida y tú, Jehová, ¿hasta cuándo qué? Pero tú, oh Jehová, Pero tú, Jehová, ¿hasta cuándo me castigarás? y me castigarás de cosas. Del contexto presente, particularmente en el versículo 2, está hablando de castigo. El versículo 2. Así como haría el versículo 4, hasta el versículo 4. Noten, como ustedes tuvieron que tienen su trabajo práctico, que significa, ellos lo conocen como una cláusula disyuntiva. Tenemos entonces la VAB más un no verbo, en este caso, como dijeron, está expandiendo o está intensificando la idea del versículo anterior. También, incluso, hasta son maneras de traducir esta VAB aquí. Como también puede ser incluso mi alma, hasta mi alma. Creo que hay otra Es una manera de hacerlo. Sí. Creo que hay otra expresión en el Salmo 23, también con una VAB más un no verbo, en el que particularmente se usa aquí. Bueno, gan kieles, y ahí se usa incluso. Sí. Creo que fue lo que me mató un poquito realmente a no traducirlo como incluso, pero Sí. tú lo identificas como conjuntivo. Lo noto como, es disyuntivo, Ok. pero tiene una idea intensificadora. Ok. Entonces hay algún tipo de quiebre, por eso empieza con versículo, pero intensifica lo que se viene diciendo antes. Y además, como dijo Juan, creo que acá además tenemos una disposición de órdenes inversos, donde tenemos justamente este verbo, ¿sí? En A, otra vez este elemento B', A'. Si quieren meter el i con el meón, entonces sería A, P, C, C', B', A'. Entonces tendríamos una estructura diástica donde el medio o el énfasis estaría en los huesos y el alma. ¿Tá? Después tenemos el Yahweh acá que está funcionando como que es, Federico. Vocativo. Vocativo. ¿Y cómo está funcionando esta VAB acá? Adversativo. Noten acá este es un buen ejemplo. Acá tenemos VAB más un no verbo, B, nafshi, y acá tenemos una VAB más un no verbo. Ambas son cláusulas disyuntivas, ¿sí? Pero en esta es intensificativa y en esta es contractiva.
¿sí? Pero, ahí lo tradujo bien Federico. Pero tú. ¿Ok? Misma construcción, distinto significado. Pero tú. Y eso semánticamente lo podemos advertir por el mismo contexto. Pero tú, ¿sí? Mi alma está así, mis huesos están estremecidos. ¿Puedes analizar las partes aquí, Federico? Sí, es un default ¿Sí? perfecto, por eso creo que lo traduje, está extremadamente estremecido. ¿Sí? Bueno, sí, perfecto perdón. Primera persona, ¿cómo se llama? Primera persona, ¿cómo se llama? ¿Están todos de acuerdo? Nota de Perdón. repetición. Femenino, ¿no? Tercera femenina ¿Tercera? singular. ¿Tercera? Está hablando de Nefesh, Sí. está hablando de alma. ¿Sí? En tercera femenina singular. Y el Meod ahí está enfatizando justamente el buen estremecido, está el alma del samita. Yo no sé si lo consideraría, y esto es algo que Federico tú mencionaste cuando respondiste esta pregunta. Tú dijiste que acá está Alzam, por un lado, Wetzem, que tiene que ver con huesos, y después Nefesh, que tiene que ver con alma, parte material, parte inmaterial, tal vez un merismo, mostrando las dos partes, así como cielo y tierra, todo del hombre. Pero como tú bien dijiste, Nefesh, con este Hire Yoda al final, tiene más que un sentido de mi alma, tiene un sentido como yo, ¿no? Como un pronombre personal independiente. Creo que la idea es mostrar que en todo de él, la parte interna de él, todo su ser estaba agobiado, estaba estremecido por la ira corregida de Dios. No sé si lo considera como un merismo, pero sería lo más natural tomarlo así. Y después al final ese Admatai, Admatai, ahí tenemos una partícula interrogativa compuesta que denota tiempo, hasta cuándo. Y aquí David emplea lo que se llama, es una figura retórica que se llama reticencia. No sé cuántos de ustedes lo vieron eso. Reticencia es una figura retórica que se comete o ocurre cuando, empezando a decir una cosa, se interrumpe la frase y se deja el razonamiento a concluir. Nota lo que tuviste que hacer vos. ¿Hasta cuándo qué? Tuviste que agregar. De ir atrás, sí. Tuviste que agregar. Pero al agregar tú estás rompiendo la figura retórica. Okay. La figura retórica llamada reticencia lo que hace es empieza a decir algo y no la concluye. Okay. ¿Hasta cuándo? Nosotros tenemos varios versículos, especialmente en los Salmos, ¿hasta cuándo? Y termina el pensamiento. Aquí no lo hace el salmista. ¿Sí? Y la idea es que toda la existencia de David está tan estremecida, toda la existencia de David está tan asustada, que se alza con este penetrante clamor bajo la ira de Dios y te pide hasta cuándo. Es todo lo que puede decir, ni siquiera puede terminar de decir su idea. Esa es la idea. Su clamor, no puede terminar de expresar su clamor que pasa a otro pensamiento. Entonces, yo preferiría no incluir lo que viene diciéndose antes, hasta cuándo me castigarás o me corregirás, y dejarlo incompleto. ¿Sí? Produce este efecto. ¿Hasta cuándo? Y deja esos 3 puntos suspensivos, y uno se mete en el corazón de David, puede escuchar casi el clamor de David, tanto su parte, hasta sus huesos dice que están estremecidos, digamos, la parte más dura de su cuerpo está estremecida, está sacudida, ya no puede aguantarlo más la corrección instructiva de Dios, porque es cuando Dios instruye en su cólera, incluso para su hijo, es sofocante. Eso es lo que está diciendo David, le sofoca la cólera. Versículo 5. Carlitos, si para que voy a poner acá. Versículo 5. Exacto. Vuelve Jehová, Jehová, vuelve Jehová. Y dan mi vida, sálvame por amor a tu amor. Por amor a tu amor.
Acá, ¿cómo lo tuviste? Nafshi. Vida. Mi vida. Sí, Nefesh dijimos que es alma. Y cuando noten, cuando está con el Hire Yod, ¿cómo lo traducimos? Por lo general. Mía. No, como un pronombre independiente personal. Mi. Entonces sería líbrame. Sí, líbrame. Sí, acá viene del verbo libral. Sí, halatz. Y estos son todos, bueno, ahora lo vamos a ver, déjenme mostrar la construcción. Noten ahí versículo 5. Noten ahí tenemos David para de clamar de la manera que lo viene haciendo con el Admatai, 3 puntitos suspensivos, y ahora empieza con este Shuvah Yahweh, y ahora David empieza a suplicar de manera urgente por salvación. Y aquí utiliza que van a ver 3, ¿qué es lo que tenemos acá, Carlos? Imperativo. 3 imperativos. 1, 2, 3. Por eso estamos 3 en el mismo color. Es otro terceto, algo que él ya había utilizado antes. Otro terceto. Ahora él da 3 imperativos. Por lo general, en el pensamiento hebreo, un imperativo, o la cultura hebrea, un imperativo tiene que venir de alguien jerárquicamente superior a alguien jerárquicamente inferior. Esto no quiere decir que David estaba tratando a Jehová de inferior a él. Ni que tampoco David se creía que era rey por sobre Jehová. Al contrario, el hecho de que él esté usando imperativos en vez de yusivos, que sería lo más apropiado, dado el orden jerárquico de David ante el Creador, él está usando imperativo como denotando urgencia. ¿Sí? No es que está rompiendo el orden social, ni se cree más que Jehová, pero le habla a él con el imperativo, denotando la urgencia. El clamor de él es urgente. Y lo que le está pidiendo en esencia es salvación. Eso es. Aunque hay 3 imperativos, la esencia de lo que le pide está acá. Vuélvete, líbrame, sálvame. Sálvame, le con Yoshua, con salvación. Noten otra vez, tenemos el vocativo, que Carlos todavía muy bien identificado. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. Quinta mención de Yahweh. 1, 2, 3, 4, 5. Claramente apelando al Dios del pacto. Y lo llama por Yahweh, no lo llama por Elohim, no lo llama por cualquier otro título. La quinta vez que David repite el nombre propio de Dios en 4 versículos consecutivos. Eso le llamamos la atención. Noten la repetición de Nefesh, que ya se había dado anteriormente. Acá. Y ahora lo vemos acá. Y después tenemos esta frase preposicional, que es adverbial, y está modificando al verbo salvar. ¿De qué manera? Vale. Causativa, muy bien, causativa, y tú lo tradujiste bien. Sálvame por causa de, ¿sí? Namán es una preposición causativa, entonces esta es claramente, podemos ver cuál es la relación, de qué manera esta frase preposicional está modificando al imperativo de manera causativa, por causa de tu amor leal. En otras palabras, esta cláusula al final establece la lealtad de Dios como el fundamento de la respuesta a la oración urgente de David. Otra manera de traducirlo sería: sálvame por razón de tu amor leal. ¿Sí? Por razón. Ese es el fundamento. Si hay algún tipo de respuesta de Dios para con David y la corrección, digamos, ya Dios en vez de aplacarlo, le quita la mano de encima a David, por así decirlo. El hecho de que Dios haya respondido de esa manera es solamente a causa o por el fundamento de su amor leal, no porque David era una persona que se merecía eso o porque era así, no, es simplemente por el amor leal de Dios para con él. ¿Está bien? Versículo 6. Y ahí, Sí. ahí pusiste el rojo, la terminación, como Sí. para explicar algún tipo de... Para conectarlo con Yahweh, correcto. Sí. El tú se está refiriendo a Yahweh acá al principio del versículo. Una pregunta, Lucas. Adelante. Los 3 imperativos del 5 están funcionando como una urgencia del salmista, ¿verdad? Porque no puede ser
de otra manera. Ujú. Correcto. Los tres imperativos, noten que no, ni siquiera son asindéticos, no tienen bugs, que son incluso más enfáticos en el sentido de urgencia, de notar urgencia. ¿Sí? Vuélvete, líbrame, sálvame. Pero no porque se crea superior, es por la urgencia en la que está. Ya no puede soportar la ira, la cólera instructiva de Dios. No puede soportarlo más. Aunque sabe cuál es el fin, porque como hijo, y él también tuvo hijos, él sabía que un padre corrige a su hijo, él sabe cuál es el fin, pero no puede, es sofocante la ira. Es sofocante la ira. Dice, ahora es el momento de salvarme, de librarme y de volverte a seguir. ¿Está bien? Versículo 6. ¿No? Juan. Juan. Versículo 6. Porque no existe en la muerte memoria de ti. En el Seol, quien te la hora. Bien. Versión quinta la hora. Versículo 6. Noten ahí ese ki. ¿Qué es lo que introduce ese ki, Juan? Una cláusula de ¿Cómo lo tradujiste? por Entonces, ¿qué una introduce? cláusula, no fue la palabra. Causal explica la causa, ¿sí? De por qué. Aquí está subordinado. A la petición. ¿A qué petición? Yo creería que a los tres imperativos. No son los tres imperativos. Uno creería eso. Ciertamente los tres imperativos están al mismo orden jerárquico, ¿no? Uno los ve los tres comenzando al mismo nivel, no tienen bug, están conectados de alguna manera, pero como yo dije, el centro, el foco es este, sálvame. ¿Sí? Una vez que introduce el concepto de salvación, él explica sobre qué fundamento y él da la causa de por qué debe salvarlo. Otra manera de entender este ki, ¿alguien sabe? ¿O alguien se anima a tirar por qué? ¿Cuál puede ser otra manera de entender este ki si no es causal? ¿Cuál que lo toma como causal? ¿Por qué? Pero hay otra manera de traducirlo. ¿Explicativa? No, explicando. ¿Alguien en línea? Como un complemento directo. No, Ciertamente. ciertamente sería enfático. Esa sería otra manera de tomarlo. Puede ser o causal, que explica el por qué debe salvarlo, o puede ser enfático. Entonces sería, sálvame por causa de tu amor leal, ciertamente no hay o no existe. ¿Está bien? Entonces puede tomarse de una o de otra manera. ¿Sí? De una u otra manera. Tal vez me animo, o si tengo que elegir una de las dos, prefiero el enfático sobre la causa, porque el Amán es causativo ya de por sí. Entonces la causa ya fue dada, ahora el próximo ki enfatizaría o explicaría el porqué de lo que se dijo anteriormente. Entonces, si tendría que elegir una más, yo me... ¿Cómo te llamas? Me inclino más a tomarlo como enfático. ¿Sí? Ciertamente. Te inclinas porque el contexto. Me inclino por el contexto y porque antes estuvo la man, que es clásicamente entendido como una preposición causativa. Entonces, en vez de tener dos frases preposicionales que explican, uno explicaría, daría la causa o el fundamento, y el otro daría el énfasis, sería más enfático. Uno tendría que elegir por qué, por ejemplo, David, en vez de, si fuese otra causa, ¿por qué no escogió la Maán de nuevo acá? Para dejarlo con la Maán. El hecho de que pasó de la Maán aquí parece más, otra vez me inclino a sostener que él prefirió acá enfatizar algo que explicar el fundamento. El fundamento, la razón ya fue dada, ¿sí?
Sálvame a causa o por razón de tu amor leal, y después va a enfatizar ahora qué es lo que quiso decir por eso. Después tenemos, ¿quién tradujo esto? Juan, ¿no? Ciertamente no hay o no existe, tradujo Juan, en la muerte. Esta frase preposicional, ¿cómo está modificando? ¿O a qué está modificando? Explícame un poquito mejor. Que es como está modificando la partícula negativa. Bueno, me está dando como la explicación de eso. Pues. Sí, pregunto, si la frase preposicional es adverbial, está modificando, tú dijiste la partícula Sí, negativa, como de negativa existencial. Ahí hay que agregarle, nosotros en español decimos no hay o no existe. En realidad está modificando propiamente hablando a un verbo porque es adverbial. ¿Sí? ¿Y de qué manera lo está haciendo? Como en locativa, como no. Locativa. Dice, no hay, ciertamente, no hay en la muerte, en ese lugar. En la muerte, ¿sí? En Mavet, no hay, dice, memoria de ti. Memoria de ti. ¿Qué quiere decir esto? Sahar, memoria de ti. El sustantivo Sahar debe entenderse como un acto de invocación a Dios. Cuando alguien tiene memoria de Dios, especialmente Salmo 111, versículo 14, habla de invocar a Dios. Es un acto de adoración a Dios, o también Sahar se puede entender como un acto de arrepentimiento. Salmo 22, versículo 28. ¿Ok? Sahar no está hablando tanto de algo cognitivo, me acordé de algo o no me acordé de algo, está hablando no de esa esfera, sino que está hablando más de un acto de invocación salvífica, de adoración o de arrepentimiento. Entonces David lo que está diciendo es, en la muerte nadie va a recordar ya las grandes hazañas de Jehová y arrepentirse, nadie va a recordar las grandes hazañas de Jehová en la muerte y alabarle por eso. ¿Sí? Es una esfera totalmente lejana al culto. ¿Está bien? Esa es la idea que se da aquí. Esto no quiere decir que hay que tener mucho cuidado, que los hebreos no tenían noción de que había resurrección después de la muerte, no está enseñando eso. Lo que David está diciendo es, ya después en la muerte, ya ese sentido de culto, ese sentido de arrepentimiento e invocación, no es el lugar, esa no es la esfera para hacerlo. ¿Sí? Yo lo quiero hacer ahora. Ahora quiero invocarte en el santuario. Ahora quiero invocarte en tu casa. Si me voy a arrepentir, lo voy a hacer ahora. Ya después es demasiado tarde, no me voy a arrepentir en la muerte. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, por favor, deja de sofocarme en tu ira. Noten eso. Y después dice otra frase preposicional en el Seol, que es aquí otra vez Juan, sería una frase preposicional locativa. ¿Sí? Ciertamente en la muerte no hay memoria de ti. Otra vez, eso no quiere decir que dejamos de existir en la muerte o que pasamos un estado de que no hay memoria. Esa no es la idea. Tenemos que entender Sahar dentro del uso hebreo en los salmos. Y después dice, en el Seol hay otra frase profesional locativa. ¿Quién qué? Juan, ¿cómo termina? ¿Quién te alabará? ¿Quién te alabará? ¿Quién te alabará? ¿Contestas esa pregunta? Sí, como es retórica. No ¿Cuál es la respuesta? Si es una pregunta retórica, tiene una respuesta. Sí, no. Nadie. En realidad, el en de acá arriba es la respuesta a esta pregunta acá. ¿Quién te alabará? Nadie. Ciertamente nadie te alabará en ese lugar, desde ese lugar. ¿Sí? Ya será demasiado tarde para arrepentirse, esa es la idea. ¿Okay? Ya está, yo he admitido mi culpa, he admitido mi causa, mi pecado. Perdóname, eso es lo que está David haciendo acá. Deja ya de aplacarme con tu ira. Versículo 7. Pudiéramos decir que David está argumentando con Dios, está dándole las razones por las que debe de dejar de castigarlo. La razón es el amor leal. El amor leal. Ese es el fundamento de que Dios deje de corregirlo en su ira, en su ardor, en su cólera.
Ahora él le dice, porque ciertamente ya ahí nadie verá el arrepentimiento, ya nadie verá la vida transformada y dice, ¿quién te adorará? La idea es que yo ahora puedo arrepentirme y ante mi restauración otros también te alaben a ti. Todos esos complementos colectivos, recuerden que David no solo era un individuo que representaba a muchos más. Todos esos individuos hacen al salmo y son importantísimos. ¿Ves? Bien, versículo 7. ¿Puedo? ¿Quién es el puedo? ¿Quién dijo puedo? Alejandro. Sí, es que a veces que no reconozco la voz. Alejandro, se me reconozco el nombre. Alejandro, versículo 7. 7. Vamos. Estás en mute, Alejandro. Yo lo traduje así. Estoy agotado en mi gemir. Bien. En mi gemir inundo todas las noches mi lecho. Y después riego con mis lágrimas mi cama. Riego con mis lágrimas mi cama. No te hagas cómo es la terminación de esto. Usted en realidad dice con mis lágrimas, es singular. Sí, sí lo noté. Acá al final, para que sea plural, pero es hiregiot, que es singular. Sí. Con mi lágrima riego mi cama. Y arriba también hay un fenómeno parecido. Pero Sí, correcto. Pero buena traducción de Alejandro. Perfecto. No sé si hay ahí un quiasmo. ¿En qué parte? En el versículo 7. ¿Ok? O hay algo en el sentido de que vi gemir o con lágrimas mi lecho con mi cama y los dos verbos que están en Jifi, en perfecto, que es el de inundo y riego, y no sé si el énfasis quedaría en todas las noches. Toda vez que el versículo 7 y el versículo 8 yo creo que es la parte más intensa del lamento. Uh-huh. Sí, me pasa que tengo problemas para ver el orden quiástico. Pero tú tienes verbo acá al principio, tienes verbo acá y tienes verbo acá al final. Por el paralelismo que hay. No sé si está o que el énfasis recaiga en eso de todas las noches. Lo que pasa es que esto se ve totalmente descuadrado. Ajá. Sí, propiamente no lo veo como quiástico porque uno esperaría ver el verbo, un verbo al principio. Acá lo tenemos, el verbo al principio y el verbo al final, pero después tenemos un verbo en el medio. Y ahí es donde tengo problemas para ver quiasmo acá. Pero sí hay un tipo de estructura que es importante, especialmente con las frases preposicionales. Nota. ¿Tú dijiste al principio cómo tradujiste este verbo? Agotado. ¿Qué es eso? ¿Me puedes dar las partes? ¿Me lo puedes analizar? Sí, es un cal perfecto. Bien. Y por la terminación está en primera persona singular. Primera como un singular. Agotado estoy o estoy agotado. ¿En qué dice acá? En mi gemir. En mi gemir. Tú lo tradujiste en mi gemir. Ahora. En mi gemir o suspirar. O en mi suspirar. Ahora pensemos de esta manera. Esta es una frase preposicional, ¿no? Está modificando al verbo anterior. ¿De qué manera lo está modificando, Alejandro?
Mm, Pues lo está como, No. no, pues como que está, como lo está como, Estoy agotado. sí, y como lo está complementando, o lo está describiendo, pues. Esta beta que estoy traduciendo puede ser por razón o por causa. Ajá. Estoy agotado por causa de mi gemir, a causa de mi gemir, o por razón de mi gemir. ¿Sí? Entonces, agotado estoy por mi gemir, ¿sí? Por mi suspiro. Ahí, acuérdense, las frases profesionales hay que ver de qué manera están conectadas. Y después el siguiente verbo, ¿cómo lo tradujiste? En mi gemir, El jifir. ¿Cómo lo tradujiste? ajá, inundo. Inundo Ujú. todas las noches. Esta es otra frase preposicional que está modificando al verbo inundar. ¿De qué manera? Esta fácil. Pues de tiempo. De tiempo, es temporal. Dice, inundo todas las noches mi qué? Mi lecho. Mi lecho. Muy bien, muy bien. ¿Y esto está funcionando como qué? ¿Locativo? No. No. En la oración, ¿qué es esto del verbo? Ah, el como adverbio. No. ¿Alguien? El complemento directo. ¿Qué es lo que inundo? Mi lecho. Inundo mi lecho todas las noches. Acá la frase preposicional es enfática, ¿no? Uno esperaría el complemento del verbo inmediatamente después del verbo inundar. ¿Sí? Habitual, característico en este caso. Pero una tiene la frase preposicional que en este sentido yo concuerdo contigo, Alejandro. Acá el mejor Laila es claramente enfático por su posicionamiento, pero yo no veo una disposición, de hecho como está analizado, no veo un quiasmo necesariamente, pero sí es enfático porque uno espera el complemento o el objeto directo inmediatamente después del verbo. ¿Está bien?